también la seguridad en aquella época pues era la que era. La gente no usaba ni cascos ni nada, usaban boinas y poco más. Los chicos no llevaban botas, ni los hombres eran alpargatas que llevaban. Aquí tenéis otra mina, también de montaña, con el clásico buey de arrastre, porque era lo que había. Y aquí veis el plano también, con una vagoneta rodada, el grupo de guajes, ahí los tenéis. En casi todas las fotografías de este tipo aparecerán. Y aquí se ve, pues seguramente, pues, o el dueño de la mina, o el jefe, o demás, que siempre estaría ahí puesto, y otro directivo, seguramente, por la forma de vestir. En este otro grupo, llama la atención, por ejemplo, ver a niñas. Las niñas no era que trabajaran en las minas, sino que llevaban las cestas para la comida de los padres. Esas cestas era donde llevaban pues, la comida para que los padres pudieran comer, porque echaban muchas horas trabajando en la mina. Ahí vemos otra cesta también, seguramente también con comida. Da un ejemplo para que veáis las lámparas, que no había ni cascos, ni nada de nada, y era el sistema que usaban. Aquí veis una mula. ¿La marcas tú entonces? Bien, una mula, que era también igual que el buey, era lo que se usaba, tenía mucha importancia para la arrastre y tal. Y en ese grupo, precisamente, todos los 5 personajes que están a la parte derecha son todos directivos. El único trabajador que hay ahí es el que está dentro del vagón y la mula. Aquí lo que estamos viendo es un grupo seguramente de rescate de minería. Llevan los autorrescatadores. Este sistema es muy antiguo, ya no se usa, ya esto es de los años 30 o de los años 40 aproximadamente. Pero bueno, en aquella época ya había un grupo de rescate de minería. En esta fotografía lo que intentamos demostrar es la importancia que tenían las mulas en el arrastre, porque ya os digo que en aquella época no había maquinaria. Como veis, es un grupo importante de caballistas, con sus ayudantes, en la parte de abajo, que son la mayoría de ellos críos, y la importancia que tenía era enorme. Casi valía más perder a un trabajador que perder una mula. Las mulas fueron tan importantes que esta fotografía, que viene de los años 60 o 70 aproximadamente, todavía se utiliza. Ya había máquinas en esta época, pero siguieron utilizándose, incluso llegaron a utilizarse hasta los años 1990. En alguna mina de montaña de estas que había últimamente todavía usaban alguna mula. Aquí sabemos que son esos años por el foco, que ya es un foco eléctrico, de los que traía, ya llevaba cachuscas, usaba casco, y de aquí ya de arrastre con máquinas de vapor. Estas máquinas, que eran unas máquinas pequeñas relativamente, se usaban en los niveles de montaña, en las partes de arriba también, para arrastre de material y de carbón. Esta foto, que es de los años 1930, 1920 y algo, está hecha en la zona de Abraña. Era el arrastre de Mina Nicolasi. Como veis, la gente tenía su oficio, lo enseñaba ahí, el martillo, las lámparas, las vagonetas y demás. Y esto que tenéis aquí, esta otra parte que tenéis aquí, es la fábrica de mieles, la máquina número 3 de fábrica de mieles. Otra máquina con arrastre de carbón. Era tan importante el carbón que incluso llevaban guardias jurados para vigilarla. Porque la gente de aquella época tenía muy poco dinero y si podían robar algo de carbón lo robaban. Y ahí tenemos los 2 maquinistas, un enganchador y el guardia jurado.
Esta es una foto en la zona de Turón, de la vía que iba desde el Pozo Fortuna hasta la huella de Rubies. Era un tren de obreros. Aquí veis, seguramente en el cambio de relevo, nos subieron a los obreros en estos vagones para ir a trabajar a las minas. Como había tal manera, tal tráfico, también había pues, accidentes de ferrocarril. Aquí vemos una mina que descarriló, una máquina de ferrocarril que descarriló. Y bueno, estaban ahí intentando poner en pie. Esta es en la zona de Ufra, me parece. Esta máquina, ya sustituimos la mula, y esta máquina es una máquina de gasoil, de interior de mina. Estas eran las que se utilizaban para el interior de Mina Marianas, en la zona de Morella. Esta es de gasoil, pero esta era la que se utilizaba para el arrastre de vagones en el exterior, para mover gran cantidad de carbón. Ya eran mayores, eran de gasoil. Y estas es las que hay prácticamente parecidas ya a esta. Esta es un poco antigua, pero bueno, más o menos como las que hay ahora dentro de la mina, son eléctricas. Esta es una batería con la que trabajan y están homologadas para trabajar dentro de la mina para evitar las chispas y demás. El que me está señalando Miguel, este enganchador, este ayudante, que está en una posición que puede provocar un accidente, metiendo la cabeza entre el vagón y la máquina. Si hay un tope, posiblemente provocaría un accidente y más tarde. Todo prácticamente a mano y a fuerza de hombres. Esto es un grupo de camineros, que eran los que se dedicaban a arreglarla y a montar vías. Como veis, era todo una cantidad de gente enorme. Hoy en día todo esto lo hacen máquinas, por lo cual con 2 operarios hacen lo que antes se hacía con 18. Bueno, estuvisteis dando una pequeña pincelada de lo que eran las minas de montaña. A partir de 1920 y algo empezaron a agotarse las minas, lo que eran las minas de montaña, en que luego duraron hasta cerca del 50 y del 60 hubo minas de montaña. A partir del 20 y algo, al ver que la rentabilidad era poca, empezaron a profundizar desde el valle y a hacer pozos. Esto es el inicio de un pozo vertical, que luego le falta el castillete, las salas de máquinas y demás. Como veis, está aquí el río aquí al lado y aquí empiezan a la profundización. Aquí vemos cómo hacia la profundización, van excavando hacia abajo con un castillete provisional, con unos canaletes que sacaban el escombro y lo echaban aquí para sacarlo fuera. Seguimos profundizando, vemos cómo van cultivando alrededor el pozo con madera, luego se echaría hormigón para sujetarlo. Otro inicio del pozo también, como estaban muy cerca del río, las filtraciones de agua eran bastante importantes y para que la gente pudiera seguir escarbando hacia abajo, se montaban estas bombas eléctricas. Aquí vemos un operario colgado y un tubo por donde aspiraban el agua para echarlo fuera y poder seguir trabajando. Era tan importante la minería y los pozos que cuando se inauguraba un pozo veíamos todas las fuerzas vivas de la zona. Aquí vemos desde los curas, los sacerdotes, o como se quiere llamar, veíamos guardias civiles, los directivos. Aquí los trabajadores estarían en la parte superior. Y esto era cuando se iba a inaugurar uno de los pozos. Bueno, esto era un castillete provisional, también con una profundización. Esto es el pozo Polio, cuando se empezó a profundizar los 2 pozos que tiene, por eso hay 2 castilletes provisionales. Había una nevada importante. Esto es el Pozo Santa Bárbara. El Pozo Santa Bárbara, bien de interés cultural,
que está en Turó, con sus 2 castilletes y las salas de máquinas y demás. El Pozo Llamas, que estaba en Abraña, pues bueno, ahí está. De momento todavía está el castillete. Ahí lo tenemos, el castillete y la parte de la sala de talleres que tenía alrededor. El Pozo Uporio, que vimos antes, cuando se estaba profundizando, aquí ya lo tenemos ya en faena. Este ya estaba en funcionamiento cuando se hizo esta foto. Ahí tenéis los 2 castilletes, el sistema de embarques y demás. Y esta es una estructura clásica de un pozo. Este es el Pozo Nicolasa. Aquí tenéis el castillete, la sala de máquinas, las oficinas, la casa de baño, las tolvas, donde se sacaba el carbón y demás. Casi todos los pozos tienen esta estructura más o menos. Puede variar un poco la situación de la casa de baños en una dirección o en otra, pero más o menos es esta la estructura de un pozo. Esto es en el Pozo Santiago cuando se inauguró. Aquí vemos también el castillete y la sala de máquinas, y el Pozo San Antonio también el castillete y la sala de máquinas. Como veis, la estructura de los pozos en el exterior son prácticamente todos similares. Esto es una máquina para mover la jaula. Aquí tenéis los tambores y demás, el motor, la corona de arrastre. El maquinista estaría para esta parte de aquí, para esta zona. Esto es el Pozo Espinos, que seguramente algunos conoceréis, está en Turó. El Pozo Espinos ahora está rehabilitado, esta fotografía es anterior. Es el único que hay de esta estructura, de los años 1920, y es el único en Asturias que tiene esta estructura. Es una joya del patrimonio industrial.